Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Homilética, un libro de estudio independiente que ha sido escrito por Ian Hall. Quiero recordarles que si todavía no lo ha hecho, se suscriba al canal para que pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Estamos estudiando todavía la unidad número 2. En nuestra primera unidad del libro exploramos la naturaleza de la predicación, tanto su lugar y su propósito en la obra de Dios. También consideramos el aspecto vital de la preparación del predicador mismo. Sin esta preparación del individuo, los sermones serían simplemente un ejercicio mental, una técnica para ser dominada sin tener relación con la vida. En esta ocasión estamos en el capítulo número 7, titulado La ilustración del sermón. Usted no tiene comos en su sermón, se quejó el Dr. John Hall de un compañero predicador. Cristo enseñó que el reino de los cielos era como la levadura, como un grano de mostaza. Usted nos dice lo que las cosas son, pero nunca nos dice cómo son. Los predicadores más eficaces, mis hermanos, como el Señor Jesús, han sido maestros de la ilustración. Ellos muestran cómo son las cosas invisibles de Dios en el mundo visible alrededor nuestro. La mente humana está hecha para pensar en imágenes. Como un ejemplo, pido a menudo a los alumnos que piensen en una cualidad abstracta, dice el autor del libro, tal como la belleza, y que escriban lo que piensan de la misma. Para algunos es una persona, un escenario de la naturaleza, un cuadro, un edificio o un auto, pero nadie ha sido capaz de pensar en la belleza sin pensar en alguna persona o cosa hermosa. Escogiendo cuidadosamente nuestras propias ilustraciones en nuestros sermones, podemos ayudar a la gente a entender nuestro mensaje. Ellos son capaces de ver el punto que estamos estableciendo. La primera lección es la lección 7.1 titulada El propósito. Tómese un tiempo y lea Mateo capítulo 13 del 34 al 35. Las ilustraciones, mis hermanos, no son decoraciones agregadas para hermosear de otra manera una construcción muy simple. Tampoco son rellenos incluidos para hacer tiempo cuando el sermón carece de sustancia. Ellas nunca pueden ser sustitutos de una sólida exposición y argumentación de la Biblia, ni deberían ser usadas para entretener a los oyentes durante un discurso aburrido sobre algún punto oscuro de doctrina. Las ilustraciones están destinadas a destacar la verdad, no a distraer a los oyentes de la verdad al atraer la atención de esos sobre sí mismas. El primer tema clave es la iluminación. La idea básica de la iluminación es arrojar luz sobre algo. Spurgeon comparó las ilustraciones con las ventanas en una casa. Cuanto más decorativas son, como las ventanas de vidrio pintados de las antiguas iglesias europeas, tanto más atraen la atención a sí misma y menos usted puede ver a través de su luz. La ilustración debe servir al sermón esclareciendo las cosas oscuras. Si ninguna ilustración es necesaria, no incluya ninguna. Si la ilustración necesita ser explicada porque no es fácilmente entendida, reemplácela con otra mejor. Más vale no tener ninguna que usar una que no es clara o que sea confusa. Muchas de las parábolas del Señor Jesús son introducidas por declaraciones tales como también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, esto en Lucas 18:1. Aun si el punto no se da al principio, es obvio en la historia misma. Mateo 21:45, por ejemplo, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. El siguiente punto clave es el interés. A través del sabio y cuidadoso uso de la ilustración, el predicador puede hacer contacto con la mente del que lo escucha en un punto de interés para los oyentes. Por ejemplo, una ilustración atlética ayuda al atleta a ver el punto. El sermón cobra vida porque el predicador y el oyente están sobre un terreno familiar. Obviamente, es esencial que revise la exactitud de los detalles de la ilustración. Si su analogía no es verdadera, el experto en su congregación puede no solo dudar de su historia, sino también rechazar todo el sermón como falso. He hecho una práctica de no usar una ilustración a menos que pueda confirmar su exactitud con un experto, dijo aquí el autor del libro. Aún los libros pueden estar obsoletos, especialmente en las ciencias físicas. El otro tema clave de la lección es la impresión. La vieja historia puede volverse aburrida si es repetida de la misma manera. Aún las verdades más preciosas pueden parecer triviales e insignificantes porque todos las han escuchado antes, pero las ilustraciones claras y frescas pueden hacer que lo familiar parezca nuevo. Véase cómo el Señor Jesús muestra el amor de Dios por el pecador perdido en las 3 parábolas de Lucas 15. La persona que ha cerrado su mente mucho tiempo atrás del mensaje del Evangelio puede ser forzada a pensar de nuevo con una historia impresionante. Puede aún ser el punto decisivo en su vida. El siguiente tema clave es la recolección.
Muy a menudo las personas recuerdan más las ilustraciones que cualquier otra parte del sermón. Y aunque ellos puedan olvidar su bosquejo de homilética y su argumento cuidadosamente balanceado, sus historias vivirán con ellos. Cuán importante es entonces que usted se asegure de que su ilustración lleve el punto del sermón tan claramente como sea posible. La historia puede ser memorable, pero sus oyentes deben conocer y recordar por qué usted la contó. Para ser memorable, la ilustración debe vivir. Las historias aburridas, contadas de una manera aburrida, son fácilmente olvidadas. El uso excesivo de los adjetivos, tales como el más grande o el más sorprendente o fantástico, tiene un efecto decadente antes que emocionante. La ilustración debe ser también lo más breve posible. Es siempre fácil recordar unas pocas cosas antes que un gran número de ellas. Cuanto más palabras utilice, tanto mayor será la posibilidad de que sus oyentes pierdan el punto de su historia. Si su ilustración no es entendible, sus oyentes fácilmente la olvidarán. Deje el lenguaje técnico a los expertos y ponga su ilustración en palabras que cualquiera puede entender. Finalmente, si usted no puede recordar la ilustración clara y exactamente, no podrá esperar que los demás lo hagan. Y el último tema clave de esta lección es persuasión. La prueba final del sermón y la ilustración es: ¿hace lo que debe hacer? La persuasión es la meta de cada sermón. Sus oyentes pueden rechazar sus argumentos y desdeñar sus exhortaciones, pero no pueden evitar ser conmovidos por las ilustraciones que usted escribe en su mente. Véase cómo el rey David fue afectado por la historia hecha por el profeta Natán de la oveja del hombre pobre. En 2 de Samuel 12, la ilustración bien escogida es un servidor del mensaje que usted entrega. Vamos ahora a la siguiente lección, mis hermanos, la lección 7.2, titulada Las clases. Las ilustraciones caen en dos grupos: verbales y visuales. Observe la variedad de ilustraciones que caen dentro de la categoría verbal. Con eso empezamos el punto clave de verbal. Las figuras del lenguaje pueden ser a menudo las más efectivas ilustraciones. Ellas se deslizan casi sin notarse, pero dan vida al sermón. El Señor Jesús es el maestro de la ilustración. Vea sus metáforas. A los fariseos les decía guías ciegos, víboras, esto en Mateo 23, o manada pequeña a sus discípulos en Lucas 12:32. Véase también sus símiles. De Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Esto en Mateo 23:37. O de su segunda venida, cuando dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Las citas pueden apoyar efectivamente un punto que usted desea hacer. Puede inclusive usar las palabras de aquellos con los cuales usted no concuerda para proveer un contraste. Puede ver un ejemplo de esto en Mateo 5:31 al 44. Al usar citas, sin embargo, asegúrese de estar citando exactamente y en el sentido en que lo intentó el orador original. Cuídese del hábito de citar. Use solamente palabras de importancia de personas con alguna autoridad, especialmente en el tema sobre el cual usted está citando. La mayoría de los predicadores tienen algunos autores favoritos o piezas de poesía favoritas. Cuídese de la constante repetición. Las anécdotas son historias, incidentes extraídos de la vida de otros, la nuestra propia o imaginarios. La historia y las biografías están tan llenas de sucesos ilustrativos que un predicador no siempre necesita hablar sobre sí mismo y sobre su familia. Las historias pueden ser analogías, esbozar paralelos entre las cosas naturales y las cosas de Dios. Por ejemplo, Lucas 11 del 5 al 10. Ellas también pueden ser parábolas, los sucesos diarios que demuestran verdades espirituales, como en Mateo 13 del 13 al 52, o pueden ser fábulas, situaciones imaginarias que destacan características humanas, como en Jueces 9 del 8 al 20. Asegurar que una historia es verdadera cuando no ocurrió precisamente de la manera en que usted la contó es mentir. Sangster aún advierte en contra de la historia verdadera que suena inverosímil. Usted no debe permitir que nada quite la atención del sermón mismo, ni siquiera la ilustración más estupenda. La siguiente categoría de ilustraciones dijimos que era la visual. La ilustración visual más obvia del sermón es el predicador mismo. La manera que usa para presentar el material afectará la manera en que este será recibido por los oyentes. El predicador eficiente predica con todo su cuerpo, sus movimientos físicos, sus ademanes, aun las expresiones en su cara muestran su sermón. George Whitefield predicó el juicio eterno con una lágrima en su ojo. Si no parecemos estar conmovidos con nuestro propio tema, no podemos esperar que nuestros oyentes lo estén. Ellos nos están observando a través de la presentación del mensaje.
La presentación verbal del sermón, mis hermanos, puede ser también realzada por el uso adicional de ayudas visuales, tales como objetos, cuadros, diagramas. Algunos eruditos creen que el Señor Jesús podía ver el hambriego trabajar mientras él contaba la parábola del sembrador en Marcos 4:3, o que él sostenía una semilla de mostaza en Mateo 13:31, o caminaba a través del templo cerca de la escultura de la vid cuando estaba hablando acerca de la vid verdadera en Juan 15:1. Mostrando un verdadero objeto, el efecto dramático del punto puede ser intensificado. Aún los milagros de sanidad pueden ilustrar y confirmar el mensaje que predicamos al demostrar la actitud de Dios hacia las necesidades humanas. El uso que hacen los misioneros de proyecciones y películas es común y muy efectivo. Los cuadros, mapas, pizarrones o arte en luz negra o los extractos de un DVD pueden también ser usados para reforzar el impacto del sermón. Nuestros oyentes pueden literalmente ver lo que estamos diciendo. Sin embargo, no hay sustituto para el contenido profético y ungido. Particularmente en una situación de enseñanza, los diagramas son valiosos para demostrar la relación entre los diferentes puntos del mensaje. Aún un simple bosquejo en la forma de una hoja para entregar o escrito en el pizarrón, o una transparencia o una presentación de PowerPoint puede ayudar a los oyentes a seguir los puntos a medida que son hechos. Los estudios históricos y proféticos pueden ser grandemente enriquecidos a través de cuadros de tiempo claros. La clave de la diagramación exitosa es la simplicidad, mis hermanos. Cuanto más fácil sea seguir su ayuda visual, tanto mejor será entendida. Como cualquier ilustración o con cualquier ilustración, es mejor presentar las cosas claramente. La siguiente lección es la lección 7.3, titulada Las fuentes. Tómese un tiempo y lea el Salmo 19 del 1 al 4, Jeremías 18 del 1 al 6 y Primera de Corintios 10 del 1 al 11. Alguien urgió a W. Sangster cuando era un joven predicador a obtener 2 libros que lo ayudaran a preparar sus sermones. El primer libro era 500 bosquejos de sermones, el segundo 6,000 anécdotas morales y religiosas. Y aunque esta recomendación pudiera parecer simplificar el proceso de encontrar ilustraciones, desdeña el hecho de que tales tienden a ser impersonales o inventadas. Tales atajos de la preparación del sermón no tienen lugar en la biblioteca del predicador que intenta entregar la palabra del Señor. La ilustración debe ser tanto la palabra de Dios al corazón del predicador como el resto del sermón. Cuanto más abiertos somos a la dirección del Espíritu Santo en la preparación del sermón, tanto más rápido vendrá esa dirección. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dice Jeremías 18 del 1 al 3. Como predicadores debemos cultivar ojos que ven y oídos que escuchan. Las ilustraciones están en todo lugar. Salmo 19 del 1 al 2 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios traerá la ilustración a usted o lo dirigirá a la ilustración, pero la ilustración se volverá parte de usted. El primer tema clave de la lección es la literatura. De toda la literatura que trata los problemas de la vida, ninguna sobrepasa la Santa Biblia. Pocos de nuestros oyentes están realmente familiarizados con la Biblia, a pesar de nuestros muchos alientos a leerla. Usar los incidentes de la Biblia para ilustrar nuestros sermones puede enviar a nuestros oyentes a casa, determinados a leer tales historias por sí mismos. La mayor ventaja, sin embargo, en usar las ilustraciones de la Biblia radica en su autoridad divina. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, escribió el apóstol Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Dios quiere que usemos la Biblia como ilustraciones. El Señor Jesús usó los incidentes del Antiguo Testamento para ilustrar sus sermones. Mas como en los días de Noé, dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24:37. Probablemente la próxima fuente literaria más fructífera de ilustración sea el periódico. Como nuestros oyentes tienden a estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, usted puede mostrarles cómo esos sucesos actuales encajan con las enseñanzas de la Biblia. El problema es que las noticias de hoy se convierten en la historia de mañana y puede hacer que su sermón parezca atrasado a menos que usted mantenga su material fresco. Gracias al Internet es posible accesar los periódicos en línea, mantenerse al día de los sucesos y conseguir noticias a la hora de otros medios noticieros. Los libros, especialmente si son bien conocidos por sus oyentes, a menudo proveen ilustraciones sólidas. La biografía es posiblemente la más valiosa. Nada ilustra la vida como la vida misma. Aun si los personajes no fueron santos, podemos aprender lecciones de las experiencias de sus vidas.
Las autobiografías bien escritas pueden ser útiles también, pero evite el sensacionalismo y sórdido Mi perversa vida. Busque aquellos que dan un relato equilibrado, que manejan bien el material y presentan el tema de manera interesante. Ya que muchos libros están disponibles en la internet, un buen motor de búsqueda puede avanzar su investigación para ilustraciones de temas específicos. Se debe tener cuidado en evitar citas o anécdotas fuera de contexto que por casualidad contienen su frase escogida. El siguiente tema clave es la experiencia. Las parábolas del Señor Jesús son ejemplos claros de cómo ver las verdades espirituales en las cosas comunes de la vida. El predicador debe aprender cómo observar la vida. A menudo el mensaje de Dios venía a los profetas a través de las cosas que ellos venían. Tenemos de ejemplo a Jeremías 1:11 y Ezequiel 47:6. Algunos predicadores llevan una libreta para tomar notas con ellos, para registrar sus observaciones que de otra manera serían olvidadas. Sus intereses personales normalmente determinan las cosas que usted nota al principio, pero una vez que comience a observar la vida, va a estar más alerta. Usted será más sensible al impulso del Espíritu Santo. Una palabra de precaución es necesaria en relación a las experiencias personales y los incidentes familiares. Nadie está tan interesado en usted y su familia como usted lo está. Si su sermón está lleno de referencias personales, usted dará la impresión de ser un egocéntrico. Un diácono se lamentó de que la peor cosa que hicieron fue enviar de vacaciones a su pastor a Tierra Santa. Pensamos que enriquecería su ministerio, pero ahora él no puede abrir la Biblia sin recordar su visita a este o aquel lugar bíblico. Una referencia personal de cuando en cuando está bien porque muestra que usted está en contacto con la vida real, pero manténgalo ocasional. Cualquiera que sea la fuente de nuestras ilustraciones, hermanos, debemos asegurar que sean verdaderamente nuestras, formadas y moldeadas al ser parte de nuestra vida. Es solo cuando ellas nos revelan una verdad divina que tienden a revelar la misma verdad a nuestros oyentes. La siguiente lección es la lección 7.4 titulada El uso. Empezamos con el primer tema clave que es apropiado. Hay un tiempo correcto en el sermón para cada ilustración, así como hay una ilustración correcta para cada punto en el sermón. Este elemento de tiempo es esencial si la ilustración ha de tener el máximo efecto. El sermón debe fluir naturalmente a la ilustración y de ella misma. Si rompe el fluir, suprímala. Pregúntese si la ilustración introduce o eleva el asunto, si esclarece o ilumina los temas, o si propone o señala en la dirección de una solución. Esto lo ayudará a determinar el lugar apropiado para cada ilustración. Si usted no está seguro si una ilustración es adecuada o no, será mejor que la deje fuera. No la introduzca con un no estoy seguro si esta historia ilustra el punto o no. Si como el predicador usted no lo sabe, ¿cómo puede esperar que sus oyentes lo sepan? El siguiente punto clave es exacto. Aunque hay un lugar para la historia imaginaria en la predicación, las ilustraciones no deben ser otro término para las mentiras. Usted debe a sus oyentes y a su maestro ser tan exacto como sea posible al relatar incidentes y reproducir citas. Si no recuerda los detalles, no use la ilustración. Usted debe tratar lo mejor que puede en la revisión de los detalles y anotarlos en su depósito de ilustración para que sepa de dónde vino la información. Lo que el Dr. Sangster llama una de las más comunes deshonestidades en el púlpito es describir incidentes de la experiencia de otros como si le hubieran pasado a usted. Ese tipo de engaño será ciertamente desenmascarado y usted será desacreditado. Aun si parece que nadie sabe la verdad, la mayoría de las personas saben cuándo se les está mintiendo y pierden confianza en su predicador. El siguiente punto clave es variado. Como hay tantas maneras diferentes de ilustrar los sermones, usted nunca debe aburrir a sus oyentes con una dieta continua de citas, reminiscencias o versos de himnos conocidos. Usted no solo puede variar la fuente y el tipo, sino que también el ánimo de sus ilustraciones. Utilizando cuidadosamente ilustraciones chistosas, tristes, desafiantes, edificantes, usted no va a aburrir a sus oyentes. No hay necesidad en anunciar que usted está por ilustrar o pedir permiso. Por ejemplo, decir podría ilustrar o déjenme ilustrarles. Solo hágalo y sorpréndalos a todos. El siguiente punto clave es parco. No hay reglas sobre cuántas ilustraciones usted debe tener para cada sermón o para cada punto de su sermón. Como el principal propósito de la ilustración es iluminar, donde quiera que se necesite luz extra, ese es el lugar para una ilustración. Algunas partes del sermón son lo suficientemente claras y cumplen bien su cometido sin ilustraciones. En otros lugares usted puede usar varias para descartar diferentes aspectos de la verdad. Una nota de precaución es necesaria con relación a llenar un sermón con estadísticas o contenido tecnológico diseñado para impresionar a los oyentes. Recuerde que hay mentiras grandes
y también hay estadísticas. No todas las estadísticas son válidas o su interpretación no es válida. Por ejemplo, las estadísticas no prueban que el 50% de matrimonios en Norteamérica terminan en divorcio cada año, sino que ocurren 2 veces más divorcios que matrimonios cada año, un resultado bastante distinto. Llenar un sermón débil con una abundancia de historias interesantes podría entretener, pero no puede sustituir la exposición sólida de la palabra de Dios. Recuerde que es la palabra de Dios la que trae vida. Vamos ahora a la lección 7.5 titulada El archivo. Empezamos con el primer tema clave, que es la necesidad. Tómese un tiempo y lea Mateo 13 del 51 al 52. Pocas personas, mis hermanos, pueden recordar todo lo que han leído o lo que han hallado en la vida. Aún los incidentes inolvidables de ayer pueden ser olvidados hoy. El obispo quedó sorprendido al escuchar a un joven predicador declarar: los días más felices de mi vida fueron pasados en los brazos de la mujer de otro hombre, mi madre. El siguiente domingo, el obispo intentó usar la misma declaración alarmante: los días más felices de mi vida los pasé en los brazos de la mujer de otro hombre. Hizo una pausa, recorriendo su memoria, pero no pudo recordar quién era ella. Recordamos mejor a través de la constante repetición, pero los predicadores deben usar material fresco en sus sermones. Necesitan algún medio para guardar sus ilustraciones listas para cuando el mensaje lo requiera. Y el siguiente punto clave de esta lección es el sistema. La mayoría de los predicadores desarrollan un sistema de libretas en el que registran sus ilustraciones, sea escribiéndolas por completo con los detalles de su fuente, de su tiempo y lugar, o anotando en el libro y número de página donde la ilustración puede ser hallada. Como usted multiplicará libretas de notas a través de los años, necesitará desarrollar un índice por temas. Usted podrá entonces encontrar fácilmente cada ilustración. Este mismo método básico puede ser adaptado fácilmente para ser almacenado en una computadora. Las notas relacionadas a ilustraciones de su agenda electrónica pueden ser transferidas a su computadora en un formato más extenso. Una vez más, sin embargo, recuerde hacer una copia extra de su material o puede perder todo en su disco duro si éste llegara a fallar. Algunos predicadores escriben por completo cada ilustración en tarjetas y las archivan por orden alfabético según la palabra clave del tema. El autor dice: yo hallé ese método demasiado caro en tiempo y dinero. Prefiero usar una libreta de hojas sueltas con cada tema en una página en blanco por orden alfabético. Y cuando la página esté llena, una adicional puede ser insertada sin interrumpir el orden. Si una ilustración encaja bajo más de un tema, una simple referencia cruzada puede ser incluida, tal como expiación, véase también muerte de Cristo, redención y salvación. Esto no solo es más fácil de mantener, sino que también usted no necesitará de un índice de temas, su material estará en el orden de temas. Los recortes periódicos y revistas pueden ser fácilmente guardados en sobres grandes. Usted puede marcar estos sobres según el tema y registrarlos en su libreta de temas con unas pocas palabras claves que le recuerden los contenidos. Como las ilustraciones a menudo se vuelven obsoletas, especialmente los recortes de periódicos, usted necesitará revisar su depósito periódicamente y extraer lo inútil. Cualquiera que sea el sistema que usted adopte, necesita ser funcional para usted y no debe distraerlo de la principal tarea de ministrar. La tarea de hacer viva la verdad es una que ningún predicador puede permitirse el lujo de descuidar. Nuestra meta es llevar a nuestros oyentes a Dios no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Con eso, mis hermanos, damos fin a esta lección y también estamos dando fin al capítulo número 7 titulado Las ilustraciones del sermón, y cerramos también toda esta unidad número 2, la preparación del sermón. Dios les bendiga.